Buenos días, mi nombre es Julián Nocurlo y soy uno de los representantes de las juventudes de Dinamarca dentro de las Naciones Unidas en lo que viene a ser las áreas de medio ambiente y clima. Esto significa que soy parte de la delegación oficial de Dinamarca dentro de, bueno, de diferentes convenciones de las Naciones Unidas sobre el tema de los temas medioambientales. Y bueno, y mi trabajo allí es representar los intereses de la juventud. Y una de las cosas que son importantes es que yo no represento la posición de Dinamarca de por sí dentro de estas reuniones internacionales, pero represento las posiciones de la juventud. Y esto de vez en cuando puede ser, puede no ser la misma que el Estado danés tiene, pero igualmente sigo teniendo la libertad dentro de estas negociaciones de hablar y defender las posiciones de la juventud de Dinamarca, aunque éstas estén en desacuerdo con lo que el Estado danés dice. Por lo cual mi trabajo se basa mucho en participar en reuniones internacionales en las Naciones Unidas sobre cuestiones medioambientales, pero también de organizarme juntos con muchos jóvenes diferentes y trabajar para organizar la juventud eh, para, para luchar todos juntos por un futuro más sostenible y un futuro más verde en general. Y lo que quiero hablar yo hoy es sobre el concepto de la lucha juvenil por cuestiones climáticas dentro de las estructuras del sistema y dentro de las estructuras de tomas de decisión. Si hablamos del modo en que los cuales la juventud lucha por tener influencia dentro o de tener una voz dentro de la discusión medioambiental, podemos separar esta lucha en dos categorías principales. Lo que viene a ser las acciones fuera del sistema, eh, lo que sería, por ejemplo, activismo, manifestaciones y otras formas de actividad fuera de los sistemas de toma de decisión, y la actuación dentro de los sistemas de toma de decisión, a través de representantes juveniles como yo, pero a través de otras formas de representantes juveniles dentro de otras estructuras de tomas de decisión. Y lo que yo creo, la razón por la cual quiero hablar de este tema hoy es porque en este último año se ha tenido mucho foco y se le ha dado mucha atención a los jóvenes luchando fuera del sistema a través de manifestaciones, activismo, etcétera, pero sin hablar suficiente en cómo podemos asegurarnos de que haya más jóvenes actuando dentro del sistema y cómo podemos incluir a más jóvenes dentro de los mecanismos de toma de decisión. Y lo primero que es fundamental entender sobre este tema es que tanto la actuación dentro como fuera del sistema son estrategias complementarias, no son opuestas. No significa que cuando no es una discusión sobre los jóvenes tienen que estar incluidos dentro del sistema o tienen que hacer activismo o tienen que hacer manifestaciones. No se trata de esto. Al contrario, en realidad es necesario actuar de los dos modos. Es necesario tener jóvenes fuera del sistema, jóvenes poniendo presión a través de manifestaciones y activismo. También es un modo muy democrático de darle voz a muchos jóvenes que tal vez no tienen la oportunidad de ser incluidos dentro del sistema, pero a la vez también es importante hablar de cómo podemos asegurar de que más jóvenes sean parte de los mecanismos de toma de decisión en cuestiones medioambientales, pero también en realidad en cuestiones políticas generales. ¿Y por qué es esto importante? La primera razón es la más básica, que es que los mecanismos de toma de decisión son los mecanismos donde las decisiones son tomadas. Por lo cual, si queremos asegurar que la juventud tenga más influencia y tiene una voz más grande y más fuerte dentro de las negociaciones medioambientales, bueno, es importante que los jóvenes mismos sean parte de los mecanismos donde estas decisiones son tomadas. Otra razón es que la juventud en sí suele tener poca representación dentro de estos sistemas. Los sistemas de toma de decisión no suelen representar eh, la población en el sentido de que el tipo de gente que está presente en esos mecanismos
suele ser gente que suele tener una cierta edad, etcétera. Y cuando hablamos de inclusión de de la juventud dentro de estos mecanismos, lo que vemos es que no hay verdaderamente muchos jóvenes en estas estructuras de tomas de decisión. Por lo cual es muy importante que si queremos dar una voz a la juventud dentro de las decisiones medioambientales, que haya más jóvenes dentro de estas estructuras. Otra razón por la cual eso es importante es que reconocer únicamente la actividad del activismo, pero no hablar de incluir a los jóvenes dentro de estructuras de toma de decisiones, es una actitud bastante problemática. Aunque es muy importante que los jóvenes que actúan fuera del sistema sean escuchados, aunque esto es una actitud muy importante, es una cuestión que la gente que está en los mecanismos de toma de decisión tiene que tomar en consideración, tienen que escuchar estas voces. Decir que únicamente escuchamos las voces de los jóvenes cuando están protestando, pero no hablamos de cómo incluirlos dentro de los sistemas, lleva a una actitud bastante problemática donde los jóvenes son incluidos únicamente a través de otras personas. Por lo cual es importante que hablemos de que los jóvenes no sean únicamente escuchados, pero sean incluidos en las estructuras para que tengan su propia posibilidad de representarse a sí mismos y de hablar y de tener una influencia directa sobre el sistema. Lo que me lleva al último punto, que si queremos asegurarnos de que las posiciones de la juventud sean reales dentro de los mecanismos de toma de decisión, los únicos que pueden representar a la juventud son los jóvenes mismos. Y si no tenemos jóvenes dentro de estas estructuras, será muy difícil que tengamos una forma real de representación de la juventud. Por lo cual, el resumen es muy simple. Hay que incluir a la juventud dentro de las estructuras de tomas de decisión y dentro del debate medioambiental. No solo a través de escuchar sus demandas cuando protestan en la calle, pero también asegurarnos de que tienen un lugar dentro de los espacios donde las decisiones son tomadas. Y si miramos un poco a prácticas interesantes sobre este tema, hay algunas prácticas de las cuales no son verdaderamente perfectas, pero de las cuales podemos sacar un poco de inspiración y podemos reflexionar un poco. Una de ellas es el Consejo Climático de la Juventud en Dinamarca, donde el ministerio tiene un consejo hecho por jóvenes de diferentes organizaciones independientes del Estado, que juntos crean recomendaciones para el Estado sobre cuáles tienen que ser sus políticas a nivel medioambiental. Eso es un modo interesante en lo cual las opiniones de los jóvenes son incluidas dentro del sistema y son escuchadas a través de las estructuras oficiales. Otro ejemplo son los delegados de la juventud dentro de las Naciones Unidas, que es lo que yo hago, que es mi trabajo, es en los cuales las delegaciones dentro de las Naciones Unidas tienen representantes juveniles, independientes, en el sentido de que no representan la posición del Estado, pero representan las posiciones de la juventud de ese Estado, y bueno, que donde tienen acceso y participan dentro de estas negociaciones y pueden hablar y representar los intereses de la juventud allí. Y por último, tenemos el ejemplo de las constituencies de la juventud dentro de las Naciones Unidas también. En muchos organismos de las Naciones Unidas, los jóvenes tienen un espacio dentro de las negociaciones donde se pueden representar a sí mismos. Esto significa que además de los diferentes países que se sientan las negociaciones, también la juventud tiene su espacio propio para hablar en representación de la juventud. Esto no es únicamente la juventud, también existen otros grupos que representan otros grupos de personas y de grupos dentro de la sociedad, pero la juventud es uno de ellos. Esto hace que dentro de las Naciones Unidas, dentro de diferentes mecanismos, de diferentes convenciones dentro de las Naciones Unidas, la juventud pueda ser parte de dar su opinión y participar en el debate y participar en las negociaciones a través de la representación juvenil. Y esto es muy importante porque asegura de que siempre la opinión de la juventud al menos esté presente.
Obviamente todos estos mecanismos no son perfectos, como dije al inicio. En realidad hay mucho progreso que hacer dentro de estos. En todos estos mecanismos son bastante, bueno, todos estas ideas son bastante positivas en cuanto se tratan a nivel de inclusión juvenil, pero igualmente aún no siguen totalmente siendo capaces de incluir la juventud en el mejor de los modos posibles. Siguen habiendo muchos fallos, siguen habiendo muchas cosas que corregir, pero lo único que quiero mostrar con esto es que hay algunos ejemplos en los cuales la juventud puede ser incluida dentro de las estructuras del sistema. Y esto tiene que ser, bueno, traducido a todas las formas de toma de decisión, especialmente en el debate medioambiental, porque al final es la generación de la juventud la que va a sufrir los efectos del cambio climático. Por lo cual, eh, para acabar la presentación es simplemente decir que, bueno, que cuando hablemos de inclusión de la juventud, no es suficiente con escuchar a la juventud que protesta en las calles, también es importante asegurar que esa misma juventud tenga un espacio dentro de los mecanismos de toma de decisión. Muchas gracias.